dulce que la tendremos hoy y a través del siervo que el Señor ha escogido en esta hora, nuestro hermano Rolando Rovira. Con nosotros, nuestro hermano. Buenos días. Me alegra verlos esta mañana. Nos complace que estén aquí, como siempre, como cada primer día de la semana, y estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder compartir un mensaje de la palabra de Dios. Es un privilegio estar juntos, no nos cansamos de estar juntos, no nos cansamos de decir que es un privilegio estar juntos, y estamos muy agradecidos de que sea Dios quien nos haya dado la salud, nos haya dado la vida y la oportunidad de estar aquí. Si tienen sus Biblias a mano, y espero que así sea, nos podemos ubicar en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, o la carta a los filipenses, por favor. Carta a los filipenses. Reflexionaremos este día en la manera que Pablo aprendió a ver la vida y a ver una situación en la vida en particular que ya explicaremos más adelante. Como al final de esta carta particularmente, aunque quisiéramos tener el tiempo de estudiarla toda esta mañana, pero vamos a ir al final de esta carta y vamos a notar lo que él aprendió respecto a cómo ver esa situación y cómo nosotros podemos aprenderlo juntamente con él. Él comienza a hablar en esta carta acerca de la gran relación que tenía con los filipenses. Esta ciudad en particular, esta congregación en particular, le tenía un amor, un aprecio al apóstol y al trabajo que él realizaba, pero muy, muy especial. Él está tratando a través de todo lo que les va diciendo en la carta que ellos cambien, eso sí, algunas cosas sobre cómo ven una situación en la vida. A modo de repaso, vamos a considerar algunos versículos muy rápidos. Por favor, acompáñenme al capítulo 1 de Filipenses. Observen lo que dice al principio del libro en relación con lo que él desea de ellos, lo que él quiere y espera de ellos. Comienza en el versículo 9 hasta el versículo 12 y dice, Filipenses 1, 9 al 11, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es decir, él está aquí apenas en la apertura de la carta, en el inicio de la carta, y dice, esto es lo que pido en oración cada día por ustedes. Quiero que haya un cambio en su mente, en su corazón, en su conocimiento, en su capacidad para comprender y aprobar las cosas que son mejores. Cómo reconocer y aprobar qué es lo mejor, qué es excelente. Él dice en el capítulo 2, versículos 5 y 6, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y les dice, este es el sentir que hubo en Cristo. Esta es la actitud que tuvo Jesucristo, la mentalidad que tuvo Jesucristo, la manera en la que Él, es decir, nuestro Señor Jesús, enfrentó la situación de la cual les voy a hablar hoy. Esto les va a permitir conocer, entender y darle aprobación a lo que es correcto o lo que es mejor. Observen ahora el capítulo 3 y el versículo 15, 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aquí nuevamente el término sentir no tiene nada que ver con emociones, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con la mentalidad. Y el término perfectos no tiene que ver con personas que no cometen errores, porque eso no existe, ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia. No existe un ser humano que no se equivoque, incluso aprendiendo de Dios, incluso dedicándose a las cosas de Dios. Todo hombre se va a equivocar.
pero el término perfecto aquí es completo, indicando madurez. Todos los que somos maduros, dice, debemos tener esta actitud o debemos tener esta mentalidad. Llegamos a esta sección y pasamos al capítulo 4, y en este capítulo 4, donde les pido que nos ubiquemos, el apóstol va a hablar de un término que va a ser clave hoy en este sermón, y es contentamiento. Contentamiento. Es realmente nuestro tema esta mañana. Para los que anotan, y les felicito por anotar, el tema de esta mañana, la perspectiva de Pablo sobre el contentamiento. La perspectiva de Pablo sobre el contentamiento. Contentamiento. Intentaremos movernos estamos en el capítulo 4, desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Y al hacerlo veremos que él menciona o vuelve a recalcar esa excelente relación de amor, de amistad, de cooperación que él tiene con los hermanos en Filipos, y cómo él disfruta la amistad de ellos, las atenciones de ellos, cómo han sido los mejores anfitriones que ha tenido, los mejores patrocinadores que ha tenido. Y es una especie de situación en la que, no sé, estamos hablando del capítulo 4, versículos 10 al 13, si en alguna ocasión se han sentido así, o han vivido esta experiencia donde ustedes se encontraban en una gran necesidad. Hay una persona o grupo de personas que siempre han estado atentos a ustedes, a sus necesidades, pero justo en ese punto y momento de la vida, esa persona o esas personas no están en capacidad de ayudarnos. ¿Alguna vez lo han vivido? Estoy en un momento que es cuando más necesito de aquella persona que siempre ha visto por mí, que siempre ha estado para mí, pero ahora por cosas que están más allá de su capacidad, no me puede ayudar. Bien, ellos estaban dispuestos a hacerlo. Ellos realmente querían hacerlo. Amaban a Pablo y amaban el trabajo que Pablo hacía, por lo tanto ellos querían ser siempre quienes ayudaran a que el trabajo se pudiera hacer, a financiar, a pagar el trabajo que él hacía. Pero aunque querían ayudar, en esa ocasión simplemente no podían. Estaban dispuestos a hacerlo, pero no podían. Pablo tenía una situación así con los hermanos de Filipos, que siempre velaron o estuvieron atentos a lo que él necesitaba. Ellos lo han ayudado no solo en una ocasión. El apóstol va a recalcar en este capítulo: ustedes me han ayudado una y otra vez. Incluso estuve en un lugar donde debieron ayudarme las personas de esa comunidad, pero ellos no lo hicieron. Y ustedes, aunque yo estaba a mucha distancia, pagaron mis gastos, como si yo hubiera estado en Filipos trabajando para ustedes, pero no estaba allí, estaba a muchos kilómetros. Pablo habla de ellos en este sentido. Tenían el derecho de ayudarle, pero no lo hacían por una obligación. Lo hacían porque verdaderamente valoraban al hombre y al trabajo. Siempre lo habían estado ayudando, y Pablo reconoce que aunque no lo habían estado haciendo durante un tiempo, no era por egoísmo, no era porque se habían cansado de ayudarle, no era porque habían perdido el amor por el trabajo de la iglesia, sino porque realmente, aunque tenían el deseo, no podían. Ahora, Pablo no solamente se enfoca en los filipenses, sino que en este capítulo a veces habla de la situación de ellos, pero de pronto la mezcla con la situación que él estaba viviendo. Dice: ahora ustedes no pudieron ayudarme, pero ¿saben qué? Eso no cambió ni afectó en última instancia la labor que pude hacer. Dios proveyó y yo pude seguir adelante haciendo el trabajo. Y yo no me decepcioné. Hay un dicho de que si quieres ver que una persona se decepcione de ti, ayúdala 999 veces, y el día que le digas no, te tratará como si le hubieras dicho 99 veces no y solamente una vez sí. Pero entre los filipenses y Pablo esto no fue así. Ellos siempre lo habían estado ayudando, ahora no podían, y él dice: no se preocupen, porque aunque en esta ocasión no pudieron hacerlo, Dios proveyó y pude seguir adelante. Así que hay esta especie de ir y venir en esta sección de la Escritura, donde les recuerda la situación de ellos, pero luego
se enfoca más en lo que él pensó, lo que él sintió y lo que sucedió con su vida, con su trabajo. Escuchen lo que dice dentro de estos versículos 10, 11, 12 y 13 del capítulo 4. Voy a no usar exactamente las palabras de la Biblia, sino un lenguaje más parecido, similar al que usamos en el día a día. Pablo les dice en estos versículos: ustedes se preocuparon, ustedes estaban angustiados, preocupados por mí, pensando que yo estaría pasando hambre, pensando que yo no estaría saliendo a hacer la labor porque no podía, porque no tenía recursos. Sé que estaban preocupados, pero no podían ayudarme. Y luego continúa diciendo: ahora, cuando les digo que ustedes no pudieron ayudarme, no quiero añadir más preocupación sobre ustedes. Eso no es para que ustedes se avergüencen, eso no es para que ustedes se preocupen más y digan, nos va a decir que la ha estado pasando demasiado mal. Que ahora que lo tuvimos que abandonar por cosas más allá de nuestras fuerzas, entonces la pasó demasiado mal. Dice, no es que hable porque tenga escasez. No estoy hablando porque no tenga nada. No, al contrario, de eso no estoy escribiendo. Y luego dirá, pues he aprendido. Era un apóstol de Jesucristo. Aparte de ser un apóstol de Jesucristo que recibía revelación sobrenatural de Dios, no tenía que ir a una escuela de predicación, no tenía que recibir capacitaciones de los hombres. Fue Jesucristo mismo en persona quien capacitó a Pablo. Y el Espíritu Santo iba revelándole lo que él tuviera que enseñar o escribir. Era un hombre de mucho conocimiento. Era un hombre de mucha preparación. Usted y yo no conocemos a nadie que esté tan preparado como estaba el apóstol Pablo. En lo secular, en lo espiritual, Pablo era demasiado sobresaliente. Y ese hombre que tenía todo ese conocimiento, porque se había preparado con los mejores maestros en su juventud, y que luego Jesús mismo le instruyó y lo capacitó durante algunos años, y que luego de que Jesús lo capacitó, también el Espíritu Santo milagrosamente le iba dando conocimiento espiritual. Ese hombre dice, casi al final de su vida, sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo. Soy un apóstol de Jesucristo y he aprendido. He aprendido sin importar las circunstancias en las que me encuentre. Y ahí está la clave de nuestro sermón esta mañana. He aprendido en medio de todo lo que me está pasando externamente, en mi mente y en mi corazón, he aprendido lo que necesito para enfrentar lo que está pasando. Y para enfrentarlo con alegría. Y ya me adelanté un poco allí. Ese es el primer aviso. Y luego lo hace de nuevo en otros versículos un poco más adelante. Dice, ustedes se preocuparon. Sé que se preocuparon grandemente y lo reconozco y lo agradezco. Y dice de nuevo, vuelve a repetir, no es que hable, hermanos, porque esté pasando hambre, o frío porque esté en la calle, o que no haya podido predicar el Evangelio porque no tenía los recursos. No estoy diciendo eso. Pues en realidad tengo, y uso una palabra importante, tengo abundancia. Este patrón o modelo de pensamiento se puede ver en los versículos 10, 11 y 12 que ustedes están notando ahora mismo. Ustedes no tuvieron la oportunidad de ayudarme, pero lo que eso logró, que ustedes no pudieran hacer lo que siempre hacían conmigo, logró brindarme una oportunidad de aprender. Por eso no me estoy quejando, por eso no he caído en depresión. Por eso no puedo decir que estoy decepcionado. Por eso no le estoy reclamando a Dios. En realidad, que no me haya llegado ese aporte de ustedes, que yo no haya podido ser una vez más bendecido o beneficiado por los recursos de ustedes, me brindó una oportunidad para aprender. Él dice, versículo 10, ustedes querían pero no tuvieron oportunidades. Versículo 11, pero no hablo porque esté pasando escasez. De hecho dice que ustedes no hayan podido ayudarme, no me ha perjudicado. Más bien, me ha beneficiado porque me ha enseñado algo. He aprendido un secreto y hoy se los quiero compartir. Eso dice el apóstol. En los versículos 14 al 18, si comparan esos versículos, allí él dirá,
versículos 14 y 15, hicieron muy bien en compartir conmigo. Porque el apóstol va a decir en otras ocasiones, cuando tú haces posible la obra de Dios, no veas que estás beneficiando particularmente a un hombre, a una persona. Estás beneficiando a muchas personas. Porque aunque el dinero le llegue a Agustín, cuando Agustín está predicando el Evangelio, él está haciendo posible que la bendición material que yo le di se convierta en bendición espiritual para todos aquellos con quienes él hace el trabajo espiritual. Entonces no le estoy enviando solamente a Agustín. Veo, como Cristo veía desde la cruz, el gozo puesto delante de él, no la situación presente, sino los resultados. Entonces veo, si es posible que este mensaje sea patrocinado, no lo veo como, aunque los filipenses obviamente tenían, ya lo hemos enfatizado, un cariño especial por Pablo, ellos estaban demasiado agradecidos con que él hubiera iniciado la obra allí en Filipos, pero cuando le enviaban a él, dice Pablo, ustedes sepan que, aunque hicieron muy bien, porque hay dos cosas. Número uno, no lo están haciendo solo por mí. Me llega a mí para poder comer, para poder tener un techo donde estar, pero es para facilitar el hacer una obra que bendice a muchas personas. Pero ¿saben a quién principalmente? Aquel que se desprende generosamente para hacer llegar esa ayuda o ese apoyo. Así que hicieron bien en compartir conmigo. Pero luego dice, versículo 17, esto en lo que les estoy elogiando o los estoy alabando, sepan que no es porque busque dádivas, o dicho en nuestro español latino, no es que busque que me estén regalando, no es que busque que me estén beneficiando, porque cuando ustedes hacen esto, están invirtiendo en un negocio que nunca va a quedar sin recompensa. Ustedes están invirtiendo en lo eterno, en lo espiritual, en Dios. Por lo tanto, en cualquier otro negocio o en cualquier otra cosa en la que ustedes pongan sus bienes, no tendrán tantos beneficios como poner todo lo que tienen en las manos de Dios y en la voluntad de Dios. Y luego dirá, versículo 18, tengo abundancia. Y lo primero que haremos esta mañana es simplemente definir la palabra contentamiento. Piensa un momento en ella. Contentamiento. Hoy en la palabra contentamiento, en alguna otra versión dice satisfacción. Contentamiento o satisfacción es lo mismo. Pero, ¿qué les dirá a la mente? Contentamiento o satisfacción. No me respondan sino en sus mentes. ¿Qué piensan? Traten de visualizar qué es estar contento. ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron contentos? ¿Hoy en el desayuno? ¿Hoy cuando se levantaron? ¿Estaban contentos de haberse levantado hoy temprano? ¿Estaban contentos hoy cuando vieron que les pusieron su desayuno favorito? ¿Estaban contentas hoy cuando amaneció y tenemos un año más de vida, estamos de cumpleaños? Cuando abrieron sus ojos hoy y pudieron ver a toda la familia que tenían semanas o meses de no verlos. ¿Cuál fue su motivo hoy para sentirse contentos? Sabemos que es contentamiento. Pero también el diccionario dice que la palabra contentamiento aquí significa ser suficiente o adecuado para sí mismo, estar contento con tu condición. La enseñanza hoy de esta exposición es que debemos aprender de Pablo el secreto para que en medio de cualquier situación difícil podamos estar contentos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podemos estar contentos? Bueno, otro diccionario dice suficiente para uno mismo, independiente de las circunstancias externas, suficiente para las necesidades de la vida, un estado de ánimo que ve su condición como suficiente. Y esta palabra contentarse o contentamiento no aparece muchas veces en la Biblia. Hay palabras que se repiten: gracia, perdón, salvación. Se repite cualquier cantidad de veces en la Biblia, pero esta no se repite muchas veces. Aparece en 2 Corintios 9:8 y ahí se traduce suficiente. Contentamiento es la convicción de que tengo, es la satisfacción que siento cuando estoy convencido de que tengo suficiente.
Contentamiento es la satisfacción que siento cuando me convenzo de que lo que tengo ahora mismo, en la peor de las circunstancias que me estén rodeando, es suficiente. Bien, la palabra también aparece en 1 Timoteo 6:6, donde dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esta palabra en el versículo 11 del capítulo 4 de Filipenses está en la siguiente expresión. Vamos al versículo 11 de Filipenses 4. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí con la palabra contentarme, el escritor bíblico, el apóstol Pablo, dice: me encuentro en una situación de vida. Voy a traducirles un poco más ampliamente. Me encuentro en una situación de vida en la que si no recibo más ayuda o más apoyo, tengo suficiente y eso me tiene contento. Estoy en un punto de convicción, de seguridad y confianza en que lo que tengo ahora, independientemente de cómo el mundo evalúe si yo tengo mucho, tengo poco, incluso si humanamente yo pienso que podría pensar que tengo muy poco o que no tengo nada, en realidad evalúo y digo: tengo suficiente y gracias tengo que dar a Dios. Gracias a Dios que tengo suficiente. Y ese agradecimiento con Dios va acompañado de satisfacción, contentamiento. Y eso no es algo que caracteriza normalmente a los seres humanos. Veníamos de camino conversando acerca de el ser humano cree que el contentamiento, que la alegría, que la felicidad es tener más. El que está solo quiere tener novia o novio, y el que tiene novio ya quiere estar casado, y el que está casado ya quiere tener hijos, y el que tiene hijos ya quiere tener casa, y ya tiene casa ya quiere tener otra casa, y también quiere tener un auto, y también quiere y considera que cada vez necesita más cosas para poder sentirse contento, para poder sentirse satisfecho. Pero dice el apóstol: esa no es la manera en la que yo ahora pienso. Pienso que cuando miro lo que tengo, me convenzo de que lo que tengo es suficiente. Y cuando tú tienes suficiente, siempre te sientes contento. Cuando hoy terminamos el desayuno, yo espero que todos hayamos desayunado y muy bien. Cuando terminamos el desayuno hay una sensación de satisfacción. Nos levantamos con el hambre de un león, nos levantamos con ganas rápido de comer, pero una vez que pasó ese momento, nos sentimos satisfechos. El apóstol Pablo dice: en ese momento no te comiste todos los desayunos del mundo, en ese momento ni siquiera te comiste el desayuno más fino que se te pudo haber servido en la mesa. Yo estuve cerca hoy de eso, pero no te comes el más fino del mundo. Pero el desayuno que te comiste, ¿cómo te dejó? Satisfecho. El apóstol Pablo dice: lo que tienes, si lo analizas bien, es suficiente. Y cuando entiendes que tienes suficiente, te sientes satisfecho. ¿Y qué produce eso? Que seas una persona alegre, una persona que anda contenta. Y es precisamente esa mentalidad el tema del que estamos hablando esta mañana. Esa es la perspectiva correcta. Ahora, les recordaré que Pablo escribe eso después de que lo habían acusado de haberle dañado el negocio a una pareja en esa ciudad de Filipos. Esa acusación lo llevó a quedar arrestado. Ese arresto lo llevó a que lo condujeran a un lugar público junto con su compañero Silas y le azotaran. Y hermanos, los judíos tenían una ley de que cuando iban a azotar a un criminal o a un culpable de algún delito, tenían que, y yo creo que la mayoría de nosotros lo sabe, darle 40 azotes menos uno. Pero esos eran los judíos. ¿Sabe quiénes azotaron a Jesús? ¿Y quiénes azotaron a Pablo? Los romanos.
Y los romanos no tenían esa ley de 40 azotes. Ellos solamente dejaban de azotar cuando el magistrado decía, ya está casi muerto, ya suéltalo, en ese momento. ¿Qué cantidad de golpes le habían dado hasta allí? Cualquier cantidad. Ahora, Pablo no lo golpearon tanto porque el hombre argumentó y se defendió con la ley, pero después de haber sido acusado injustamente, arrestado, golpeado y lanzado al calabozo, a la parte más segura del calabozo donde se guardan los peores criminales, después de eso, Hechos 16, en esa condición de vida, él escribe Filipenses. Él escribe esta carta que estamos analizando. Y en el capítulo 4, versículo 4, vayan con sus ojitos allí por favor, 4:4 de Filipenses, estando en esa condición, ¿cómo se sentiría usted y cómo me sentiría yo? Acusados injustamente, arrestados, golpeados y metidos en un calabozo. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Contentos? Sinceramente. Y él dice en el 4:4, desde esa condición, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La palabra, una traducción bíblica dice, vivid siempre alegres en el Señor. Otra vez os lo digo, vivid con alegría. Y es allí, amados hermanos, después de haber sido maltratado, encarcelado, es allí desde dentro de la cárcel donde él está escribiendo, después de haber perdido su libertad, después de haber perdido las comodidades de una buena cama, después de haber perdido el contacto con sus hermanos y amigos, después de haber sido humillado ante la ciudad, después de que muchos quedaron pensando, ese es un criminal, lo acaban de azotar y arrestar, dice, tengo suficiente para estar contento. Eso he aprendido. Comencemos aquí en los versículos 10 hasta el 13 con este primer punto. Pablo dice a los hermanos de allí, vuestra incapacidad no determinó mi capacidad. Que ustedes no pudieran ayudarme no afectó mi capacidad. Es decir, mi plato se mantuvo con suficiente, a pesar de que no llegó lo de ustedes. Ustedes estaban preocupados, querían ayudarme, pero no podían. Ahora sus atenciones conmigo se han revivido, es decir, han vuelto a ayudarme y lo agradezco muchísimo. Y sé que antes no lo hicieron porque no habían tenido oportunidad. Pero Pablo dice, entiendo eso, pero quiero que sepan y estén tranquilos, porque que ustedes no pudieran no significó que yo tuve escasez. Mi plato mantuvo suficiente. Eso es lo que está diciendo. De hecho, antes, en el libro, en el capítulo 2, en los versículos 14 y 15, da una exhortación sobre cómo nosotros debemos vivir el día a día y cómo debemos expresarlo. Le decía en los Andes a una hermana, haciéndole de broma, pero también va un mensaje ahí en serio. Es duro cuando tú todos los domingos vas a saludar a una hermana mayor y hermana, ¿cómo está? Ay, hermano, viera, ¿se acuerda el dolor que le dije? Sí, hermana, mejoró. No, hermano, ahora se me pasó para la rodilla. Ay, aparte de eso, viera Agustín ayer me llegó a las 4 de la mañana, yo no sé este muchacho de qué habla. Y ay, viera que también con esta situación del virus ese, también unos nietos. Y hermano, usted recibe un baño de me va tan mal en la vida. Tengo tan poco o no tengo nada. Y mis cosas cada vez están peor, que luego usted se las ve para poder adorar con tranquilidad. ¿Cómo se concentra luego usted en la clase y en el sermón? Si usted ha escuchado una retaíla de desgracias y tragedias. Y eso, ese bombardeo y esa inyección es todos los domingos, todos los miércoles, todos los viernes. Nunca tengo suficiente. El apóstol Pablo, capítulo 2, versículos 14 y 15 de Filipenses dice, haced todo sin murmuraciones, ni contiendas. Él dice, yo aprendí y yo hice eso. Estoy en la cárcel, injustamente acusado, maltratado,
Me han tratado de una manera que yo no merecía. Sin embargo, ¿qué pasa? No me quejo, no murmuro, no reclamo, no discuto. Escuchen, no hay problema. Incluso en la cárcel, sin mi libertad, aquí con la comida de los presos, tengo comida y es suficiente. Y eso me hace sentir contento. Y es que el contentamiento no viene de no tener. Es como le decía en otro sermón a hermanos, cuando dice regocijaos en el Señor siempre, no significa que si nuestro hijo cae en el hospital, nosotros decimos, Señor, gracias que mi hijo esté en el hospital. Gracias que mi hijo se haya accidentado. Gracias porque mi hijo está luchando entre la vida y la muerte. No, no se trata de eso. Se trata de que la tormenta es una realidad, pero yo le doy gracias a Dios porque lo tengo y sé que la tormenta pasará y que yo voy a poder sobrevivir a la tormenta. Pero también sé que si no sobrevivo a la tormenta, incluso ahí estoy contento también. Porque, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que muera. ¿Y qué pasa si muero y muero cumpliendo la voluntad de Dios? Iré a Dios. ¿Y dónde estaré mejor? ¿Aquí donde nos encontramos ahora mismo? En el mundo me refiero, no a este local. ¿O en las manos de Dios? ¿Dónde estaríamos mejor realmente? Con Él. Entonces, note la fortaleza que el cristiano tiene para enfrentar las situaciones. Estoy en la tormenta, sé que es una realidad, ¿no? Los cristianos no nos cegamos y decimos, no, nosotros no tenemos problemas. O a mí no me duele que mi hijo esté en el hospital. O a mí no me preocupa que las finanzas han caído drásticamente. No estoy agradeciendo que a mi gente le pasó algo malo, o a mí, no estoy agradeciendo eso. Estoy agradeciendo que en medio de eso tengo esperanza porque estoy con Dios. Y estoy agradecido de que aún cuando Él no me mandara nada para poder comer y yo muriera revolcándome en el piso de hambre, cuando expire en mi último suspiro, sabré a dónde voy a ir, donde no sufriré más, donde seré recompensado por toda la eternidad. No más enfermedad, no más dolor, no más guerras, no más crisis de familia, económicas, sociales, no más. Incluso si Él no hiciera nada para evitar nuestra muerte, tenemos la convicción de con quién estamos y a dónde vamos. Y eso es lo que cambia absolutamente todo. El contentamiento no es el resultado de no tener. A veces la gente quiere sonar muy espiritual, ¿sí? Y no tienen nada o les falta algo y te dicen, bueno, a pesar de no tener lo que necesito, estoy contento de no tenerlo. No. El discurso fácil es eso. No caigamos nunca en el discurso fácil. No estoy preocupado. La verdad, si mi hijo está allí, bueno, si pasa mejor vida, normal, todos pasaremos a mejor vida. No es cierto, no lo vemos así, nos preocupamos, lloramos, llevamos esa preocupación en la cabeza. A veces queremos ser tan fuertes de pensar que no nos está afectando. ¿Y saben qué hace el cuerpo? ¿Saben qué hace el cuerpo? Nos manda episodios de estrés y ansiedad para decirnos, por mucho que te lo digas en tu cabeza, esto no está pasando, sí te está preocupando y sí te está impactando. Es que es una realidad. Daniel fue tirado al foso de los leones. Dios no desapareció los leones estaban allí. Lo único es que Dios garantizó que si no era su voluntad que Daniel fuera dañado, no iba a suceder. Y no sucedió. Podía haber sucedido. De hecho, los amigos de Daniel le llegaron a decir a aquel rey pagano, no me voy a arrodillar delante de tu ídolo. Y él les dijo, si no se arrodillan, los voy a meter a ese horno y ahí se van a achicharronar. Y le dijeron ellos, no tenemos problema con eso, porque nuestro Dios tiene el poder para que ese horno no nos haga daño.
pero para que su discurso no fuera el discurso fácil, agregaron: pero si Él no nos libra, aún así no nos vamos a inclinar. No nos vamos a inclinar. Sabemos a quién servimos y por qué lo servimos. Entonces no nos vamos a inclinar. Hermanos, eso de estoy pasando esta situación, pero no importa, sí importa. Eso no es el contentamiento, negar la realidad de lo que nos está pasando. Querer hacer un discurso de que en realidad no nos afecta. No, esa no es la manera, ¿no? El hecho de que no tengan algo, eso no produce contentamiento. De hecho, podría producir codicia. Porque todos los días vamos a estar pensando en cómo podemos hacer para tener lo que no tenemos. Incluso arriesgando a veces nuestra alma, involucrándonos en cosas para conseguirlo. El simple hecho de que no lo tengas no significa que no lo quieras. Pablo dice más bien: no estoy hablando desde una situación de escasez, aunque estoy en un calabozo. Estoy bien. De hecho, hermanos, el contentamiento se aprende. Eso es lo que le está diciendo a los filipenses. Él dice en el siguiente versículo 11, pongamos nuestros ojitos allí por favor: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. En eso he crecido y he madurado, lo he aprendido. El contentamiento, hermano, no es nuestra actitud natural. Nuestra actitud natural, como mencionaba, parece ser: tengo, pero para estar contento necesito más. Tengo en esta área de mi vida, pero como no tengo en esta otra, no puedo estar contento. Tengo un poquito en todas las áreas, pero como no tengo igual que lo que tiene el vecino, no estoy contento. Quiero que mis hijos tengan cosas, pero como los hijos del otro tienen más o tienen otras cosas, no puedo estar contento. De hecho, le hago sentir a mis hijos que ellos tampoco deberían estar contentos. Hermanos, los niños de 2 o 3 o 4 años siempre están contentos con los juguetes que tienen. Consideran que tienen suficientes. O cuando llega cumpleaños esperan más. Y cuando llega diciembre no esperan más. Pero no solo los niños, sino los de 10, 11, 12, 15 o recién 17 años. Ellas sienten que ya tienen suficiente en todo. Están absolutamente contentas y nunca más pedirían más nada porque ya están demasiado contentas. O en este cumpleaños esperan que hoy, en el desenlace del día, lleguen más cosas. Y de aquí en adelante más cosas. Pero los de 30, 40, 50, 60 que estamos presentes, también ya estamos contentos, que ya pasamos todas esas etapas a esta edad que tenemos ahora de 40, 50, 60, 70. ¿Ahora sí estamos contentos? ¿O seguimos creyendo que no tenemos suficiente? No, hermanos, hay una razón por la que trabajamos cada año y cada año más y más horas. Y nos queremos diversificar el negocio. Y no estoy diciendo que esto está mal, sino que estoy diciendo que en nuestra mente tenemos la convicción de que falta más para lograr el punto que realmente nos va a llevar al contentamiento. La actitud natural parece ser: quiero más, necesito más, esto es mío, tú no puedes tenerlo, o no puedes tener más que yo, o diferente a mí, lo quiero todo. Los padres intentan desde una edad muy temprana enseñarle a los pequeños hijos el contentamiento. No puedo, ahorita no hay dinero, no hay plata, dice el famoso presidente latinoamericano. Pero Pablo dice: he aprendido. Eso es lo que es el contentamiento, algo que se aprende. Hermanos, ¿qué se enseñará a los hijos de Dios para poder estar contentos con su condición actual? Recuerdan que leímos el capítulo 2 y el versículo 5: haya pues en vosotros este mismo sentir. Recuerden, no es de emoción, es actitud, mentalidad. Este mismo sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Quién nos enseñará el contentamiento? Jesús. ¿Cómo lo aprenderemos? De su ejemplo. ¿Cómo lo aprenderemos? De su instrucción. Lucas habla en Hechos 1, versículo 1, dice: todas las cosas que Jesús comenzó a hacer
y enseñar. Hay dos maneras en las que Jesús se vuelve efectivo en nuestra vida. A través de sus enseñanzas, lo que es la doctrina, pero también a través de lo que Él hizo, de lo que Él actuó o practicó, su ejemplo. Ahí está nuestro maestro, ahí está nuestro aprendizaje. ¿Qué hizo Él? El cristianismo es ser seguidor de Cristo. Por lo tanto, pensar como Él, hablar como Él, vivir como Él, reaccionar como Él. Eso es cristianismo. ¿Qué enseñó Él? Debemos aprender de su experiencia. ¿Cómo? Caminando las pisadas del Salvador. El escritor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, pero llevad mi yugo. El apóstol Pedro dice: para que sigáis sus pisadas. Pablo, en este capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Pablo explica qué es el contentamiento. Versículo 12. ¿Qué significa, Pablo, el contentamiento? Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es un asunto de perspectiva. Yo sé cómo arreglármelas. Tengo la perspectiva correcta aquí. Sé cómo vivir una vida feliz, exitosa, espiritual y contenta. Sé cómo hacer eso con medios humildes. Sé cómo estar en una posición de gran respeto y estima, y sé estar en una posición donde te humillan, donde te maltratan. Pero si estoy allá abajo estoy contento, y si estoy acá arriba estoy contento. He aprendido eso, a que mi alegría no dependa de las circunstancias. Le hablaba de Daniel y el foso de los leones. Si usted recuerda la historia, Daniel capítulo 6, había este rey Darío. El rey Darío quería mucho a Daniel, pero Daniel fue acusado de algo y él, como autoridad, tuvo que someterse también a la ley. Y la ley entonces lo involucró a echar a Daniel o mandar a echar a Daniel en un foso lleno de leones como castigo. Pero mire lo que es la enseñanza de ese capítulo. Daniel estaba rodeado de fieras que normalmente destrozan a sus presas. El rey Darío estaba en su palacio con los lujos más grandes que un ser humano podía tener en ese tiempo. Y el rey Darío no pegó el ojo en toda la noche. Y Daniel, que estaba en el foso de los leones, agarró un león de esos de almohada y durmió feliz toda la noche. En un palacio un hombre no durmió que no tenía a Dios. Y un hombre que tenía a Dios pudo dormir en medio de leones. Entonces no son las circunstancias, no son las cosas que nos pasan las que deben alterar nuestro contentamiento, sino la convicción que tenemos en nuestro corazón. Pablo se referiría a los apóstoles a veces como la escoria del mundo, no porque los apóstoles fueran escoria, sino porque el mundo los consideraba eso. Ellos sabían lo que significaba ser exaltados en la iglesia como hombres espirituales y líderes, pero cuando salían a la calle eran insultados, incluso perseguidos, arrestados y asesinados. Pero dice la Escritura que cuando los azotaban, salían de ese lugar contentos. No contentos de haber recibido los golpes. Nadie está contento de que lo golpeen. Pregúntele a Matías. Nadie está contento de que lo golpeen. Pero no es alegría por el golpe, sino es: ¿qué fue lo que experimenté? He sufrido por la causa de Cristo. Y eso solo lo hizo antes Cristo. Entonces es estar a la altura de Dios. Dios por su causa se hizo hombre y vivió todo tipo de necesidades, limitaciones, humillaciones y hasta la muerte.
Y si yo a veces tengo que sufrir por la causa de Él, estoy a ese nivel. Y eso me debe dar mucha satisfacción, por lo tanto, contentamiento. Amados hermanos, el contentamiento proviene del conocimiento. Si nosotros estamos claros en que esta vida es pasajera, que este mundo no es nuestro hogar y que no debemos estar buscando incansablemente aquí la felicidad que solamente vamos a encontrar en el Señor y en la eternidad, entonces si no logramos eso, nunca vamos a tener contentamiento. Pero cada vez que la situación se complica, yo me recuerdo a mí mismo, en medio de lo que estoy pasando, tengo a Dios, por lo tanto lo tengo todo. Tengo el perdón de mis pecados, por lo tanto lo tengo todo. El apóstol Pablo luchaba con una situación dura, 2 Corintios capítulo 12, y dice, 3 veces le he rogado al Señor, quítalo de mí. Yo creo que si eso lo quito de mi vida, yo estaré más contento, podré hacer mejor el trabajo. Pero ¿qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia. Otra vez, está contento con que yo te haya perdonado. Hermanos, ahorita podrían heredarnos millones de dólares y varias mansiones y carros de lujo. Pero si Dios no ha perdonado nuestros pecados porque no hemos cumplido con el plan de Dios para la salvación, todo lo que hayamos acumulado es basura que va a ser quemada por Dios Todopoderoso en ese día final que Él ha prometido para la humanidad. Por lo tanto, eso no es lo que a mí me debe tener contento, sino saber que aunque yo no tenga eso, lo que tengo es lo que Dios me ha dado, y si Dios me lo ha dado, que me conoce mejor que nadie, es porque Él considera que lo que tengo es suficiente. Y hermano Roberto, entonces significa que no tengo que estudiar para ser profesional, significa que no tengo que diversificar mi negocio o hacer más grandes inversiones. ¿Será que no puedo esperar comer un mejor plato que el que comí ayer? Plato refiriéndonos al contenido. No nos referimos a eso. Nos referimos a que eso no lo necesites. Lo que tienes es suficiente. Y si llega más, gloria a Dios. Pero ya es abundancia. Ya es abundancia. Pablo pudo haber sido ejecutado ese día, pero no lo ejecutaron, solo lo metieron preso. Y usted dice, más solo preso, hermano, yo no quiero estar preso. Sí, pero lo pudieron haber ejecutado. Por lo tanto, él dice, en medio de todo lo que me está pasando, tengo mi vida, conservé mi vida. A otros lo hubieran ejecutado. Entonces yo tengo suficiente. Cuando lo estaban azotando, le querían pegar 200 o 300 veces, pero solo le pudieron quizás pegar una vez, porque el hombre dijo, la ley me protege, mira lo que dice la ley, y ya no le pudieron pegar más. Entonces a alguien que le pudieron haber desbaratado la espalda, solo le dieron un golpe. ¿Te gusta el golpe? No te gusta el golpe. Nadie quiere un golpe, ¿verdad? Matías, nadie quiere un golpe, pero no es que Matías lo esté golpeando, no, estoy bromeando con Matías. No es el golpe, pudo haber sido peor, pero Dios me libró de que fuera peor. Pudieron haberme ejecutado, pero estoy vivo. Estoy preso, pero estoy vivo. Y una vez dijo Salomón, más vale perro vivo que león muerto. Puede ser el millonario más grande de la vida, y usted y yo lo sabemos. Pero si en el momento que le heredan 10,000 millones de dólares, también llega una noticia en la que le dicen que va a morir de cáncer, ¿cuánto valen sus 10,000 millones de dólares? ¿Vale? Nada. Si su fortuna no puede comprar su salud, ¿no vale su fortuna? Nada. Si le dijeran, te vamos a dar 10,000 millones de dólares, pero va a morir toda tu familia, tus nietos, tus hijos, ¿cuánto valdría 10,000 millones de dólares? No puedes intercambiar 10,000 millones de dólares por esas cosas. Pero sobre todo no la puedes intercambiar por tu salvación. No pensemos nunca que no tenemos suficiente. El que no tenemos suficiente, no piense eso. Pero sí piense que tiene suficiente, porque cuando llegue más, su alegría ya va a estar y se va a multiplicar. Siempre
Dios, te doy gracias porque tengo suficiente. Esa es la mentalidad del contentamiento. Puede que entre nosotros alguno aún no tenga esta fortaleza porque aún Cristo no habita en su corazón, porque aún no se ha hecho cristiano según la Biblia define el término. Y si ese es su caso, le invitamos a convertirse en un cristiano este día para que pueda tener esta misma fortaleza, este mismo conocimiento que te lleva a este nivel de vida, en esta vida, en esta existencia que tenemos que enfrentar tantas diversas cosas. No lo hagamos sin estar agarrados de la mano de Dios. Pues te invitamos a convertirte en cristiano creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero creyéndolo en verdad. Juan 6:29 dice que cuando tú crees de verdad, actúas. Por lo tanto, si no actúas, es que no crees de verdad. No hay mejor vida que puedas vivir que entregar tu existencia a Dios para servirle. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y cambia tu corazón y tu mente a partir de hoy. Arrepiéntete, es decir, abandona aquellas cosas que te alejan de Dios. Cambia, confiesa su nombre delante de testigos y permite que por unos segundos te sumerjan en el agua. ¿El agua es milagrosa? No. ¿El agua perdona? No. Es Dios, al ver tu humildad de hacer lo que Él te ha pedido, quien declara a partir de hoy: te limpio de todo pecado, te perdono de toda maldad y te declaro mi hijo para siempre, porque has obedecido mis mandamientos. Para aquellos de nosotros que ya somos hijos de Dios, que ya vivimos el cristianismo, tenemos que madurar y fortalecernos, como incluso Pablo lo tuvo que hacer, tuvo que aprender. Incluso ahora, hermanos, al salir de aquí, al enfrentar el día, seremos desafiados, apenas pongamos un pie allá afuera. Incluso sin haber salido nos puede llegar un mensaje que nos diga: ahora vas a tener menos de tal cosa. Pero en ese momento diremos, después de este sermón, incluso teniendo menos, según los estándares del mundo, lo que me queda es suficiente. Si usted olvida que es muy probable este sermón, hay dos cosas que le voy a decir. Número uno, queda grabado para que lo repase. Número dos, si no lo puede repasar, solo recuerde esa palabra: suficiente. Usted será una persona, un cristiano verdaderamente feliz, si cada vez que llegue la escasez según el mundo, usted pueda decir: en realidad no tengo escasez, tengo suficiente. Oro para que examinen su corazón, revisen su mente, revisen su condición y asegúrense que, sin importar lo que el mundo nos lance, mientras tengamos a Jesús, podemos estar realmente contentos. En este contexto es que Pablo dice en el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es su gracia y su poder, y que estén con nosotros cada día, todos los días, en su nombre. Amén. Dios les bendiga. Amén.